Llamo que suban a la mesa la señora Marina Prieto Torres, el señor Raúl Olmos Mata, el señor Francisco Javier Zuasti Garrido y el señor Juan Antonio Pedreño Frutos, junto con el señor Óscar Moral Ortega, patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, que les va a presentar y moderar. Ellos van a hablar sobre los agentes sociales ante el empleo de las personas con discapacidad. Bueno, pues buenos días nuevamente a todos y a todas, y vamos a continuar con la siguiente mesa. Los agentes sociales ante el empleo de las personas con discapacidad. Creo que es absolutamente relevante, ¿no?, el conocer el posicionamiento, las cuestiones por parte de los agentes sociales en materia de empleo de las personas con discapacidad. Nuestro texto constitucional los menciona expresamente, ¿no?, y por tanto creo que su relevancia en el mercado de trabajo es innegable, y en ese sentido pues estoy convencido de que serán sugerentes sus aportaciones y esperamos tener un poquito más de tiempo para el debate. Voy a tratar de... Vamos con un poco de retraso, 10 minutos, y vamos a ver si conseguimos que los 10 minutos recuperarlos. Voy a pedir a los ponentes que voy a ser extraordinariamente exigente, no más de 15 minutos, para que pueda haber mayores intervenciones, tanto de las personas que están asistiendo aquí como vía streaming. Voy a presentaros muy brevemente por el orden que van a intervenir. A mi derecha, en primer lugar, está Marina Prieto, en este momento secretaria general de UGT Madrid. Muy bien, Marina, buena amiga, que conocemos hace muchos años, pues tiene formación en dirección de centros especiales de empleo por la Universidad Miguel de Cervantes, también es técnica profesional en entrenamiento de habilidades sociolaborales de personas con discapacidad. Fue fundador y presidente, también esto es relevante, de la asociación ProtegeD, una iniciativa social encaminada a garantizar la vida y el bienestar de las personas con autismo y sus familias. A continuación hablará Raúl Olmos Mata, y en este caso Raúl, pues en este momento forma parte, en octubre, en octubre de 2021, tras la celebración del 12 Congreso de Comisiones Obreras, se incorporó adjunto a la Secretaría de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras, y ha formado parte del Consejo General Confederal de Comisiones. Es afiliado a Comisiones Obreras del año 1990, trabajó desde Telefónica y, por otra parte, pues es licenciado en Geografía e Historia. Por otra parte, pues, la persona siguiente a intervenir será Francisco Javier Zuasti Garrido, que es coordinador de Diversidad e Inclusión de ATA. En este caso, además de esta función de ser coordinador de Diversidad e Inclusión de ATA, es CEO de Todo Discapacidad,
Bueno, él quizá nos cuente algo de qué significa eso. No quiero anticiparlo yo, sino para no pisarle su intervención. Y por otra parte también es un medio de comunicación y publicidad, y por otra parte pues es un asesor especialista en accesibilidad. Y por último, y no menos importante, Juan Antonio Pedreño Frutos, presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social. Es licenciado en Ciencias Químicas, es experto en cooperativismo y economía social, máster ejecutivo en la Universidad de Manchester, y, como digo, desde octubre tiene diversos lugares en los que trabaja o colabora o participa, como consejero económico social estatal de octubre del 2005, presidente también de la Confederación Española de Trabajo Asociado, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, como he dicho con anterioridad. Sin más, y una vez presentada. Ahora, sí. Una vez presentadas las personas que van a intervenir, pues tiene la palabra en primer lugar Marina Prieto por un tiempo de 15 minutos, como he comentado. Bueno, pues muchísimas gracias, Óscar, por la presentación. Muchísimas gracias a la Fundación Derecho y Discapacidad por la invitación a participar. En primer lugar, creo que es relevante el hecho de invitar a los agentes sociales a participar en un congreso en el que se habla de empleo. Creo que, lo decía Óscar, evidentemente es la Constitución la que nos avala con la legitimidad de representación en los temas socioeconómicos como interlocutores válidos para tratar estos temas. Y bueno, se ha dicho a lo largo del Congreso, muchas veces, muchas de las cosas que voy a tratar se han dicho, y como tenemos poco tiempo y nos tenemos que ajustar mucho, iré quizás a todas aquellas cuestiones que se han expuesto a lo largo de las distintas ponencias y que posiblemente o se desconoce el posicionamiento, en este caso de UGT, respecto a estas cuestiones, o realmente hay que hacer una reflexión mucho más profunda respecto a los debates que se tienen que realizar. En primer lugar, se ha contextualizado muy claramente cuál es la situación de las personas con discapacidad, cuáles son las barreras de acceso al empleo, y se han dado datos. El elemento básico, yo creo que lo han dicho a lo largo de todo el Congreso, es esa tasa de inactividad, ese 1.200.000 y pico personas que son inactivas. Evidentemente, las personas con discapacidad acceden al empleo en menor porcentaje y lo hacen en peores condiciones. Estábamos hablando de ese 43% de diferencia con respecto a las personas sin discapacidad en cuanto a la tasa de participación en el mercado de trabajo. Es relevante que además también la tasa de paro es mayor, 7 puntos mayor, y en este caso pues también es un dato a tener en cuenta. Lo hacen en peores condiciones, y cuando lo hacen en ocupaciones de menor cualificación. Y hasta hace poco, además lo hacían con un mayor porcentaje de temporalidad. Evidentemente, la reforma laboral aprobada el año pasado ha venido a intentar estabilizar el mercado de trabajo y garantizar la estabilidad laboral mediante la figura del contrato indefinido como el contrato de primacía dentro de las relaciones laborales. Y en este sentido tiene que tener también su efecto en el mercado de trabajo para las personas con discapacidad, y ese porcentaje de ese 88% de personas con discapacidad que están trabajando con contratos temporales, pues también se verá impactado por la reforma laboral. Pero además las personas con discapacidad, se ha dicho, y existen los datos, ¿no?, de que se enfrentan también a esa brecha salarial importante que enfrentan a consecuencia de distintos factores. Aquí se ha expuesto, y de alguna manera también el profesor Martínez Pujalte nos ha interpelado a las organizaciones sociales cuando hablaba del convenio de la discapacidad, al que más adelante pues, espero que me dé tiempo, me referiré. Haciendo así esta radiografía del empleo de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo,
Hay, creo, tres cuestiones importantes y que también se han aludido en el Congreso, que creo que debemos de tener en cuenta. Esa sistemática exclusión del mercado de trabajo que hay que abordar a través de cambios normativos, porque estamos ante un marco jurídico todavía enclavado en ese modelo médico rehabilitador, y entendiendo que esos tres aspectos claves es que esta radiografía de las personas con discapacidad ha ido cambiando y tenemos que poner en relevancia la situación del envejecimiento de la población trabajadora en el mercado de trabajo, a la que tendremos que atender con los ajustes adecuados, no siempre teniendo un certificado de discapacidad administrativo, pero sí unas condiciones limitantes en las profesiones y en las actividades que vayan a realizar. De esta manera también creo que es relevante el carácter evolutivo y cambiante de la capacidad para todas las personas, pero también para las personas con discapacidad, y en este sentido pues creo que marca y es relevante entender que la discapacidad sobrevenida es un hecho crucial que cambia esa radiografía de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Y aquí aludiría también a una definición, a un concepto que creo que es relevante y a reflexionar sobre él, que es la discapacidad evidenciada, que se da en algunos perfiles, tipologías de discapacidad que creo que debemos de estudiar, sobre todo por la parte que a lo mejor menos se ha tocado a lo largo del Congreso, que es la protección social de las personas con discapacidad. Y me estoy refiriendo a, poniendo un ejemplo, a situaciones de, por ejemplo, mujeres autistas que son diagnosticadas y reconocidas ya en edad avanzada, a partir de los 40, 45, 50 años, y que no tienen la protección, a pesar de tener una discapacidad de nacimiento, ¿no?, un trastorno de nacimiento, y no tienen la misma protección social que otras discapacidades por no haber acumulado los tiempos de cotización necesarios, por ejemplo, para una prestación por jubilación, ¿no? Pues creo que hay que abordar también estas circunstancias que se están dando en el mercado de trabajo. Y como también se ha abordado a lo largo de todo el Congreso, pues esas nuevas tendencias que marcan el futuro del mercado de trabajo. Tendencias que pasan por esa revolución tecnológica, ¿no?, que todas estas cuestiones que van a suponer esas nuevas amenazas para las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, amenazas o oportunidades según seamos capaces de enfocar y de regular las nuevas relaciones laborales del futuro de las personas con discapacidad. Y aquí, por ejemplo, uno de los trabajos que estamos haciendo, creo, más importantes desde las organizaciones sindicales es el tema de los algoritmos. Cómo conseguir que mediante los algoritmos no se discrimine a determinados grupos poblacionales por circunstancias personales, en este caso, por ejemplo, por motivo de discapacidad, ¿no? También por motivo de género, por otra serie de motivos, de edad y demás. La revolución tecnológica, unida a la revolución de las competencias que podemos llamar a esas habilidades blandas, donde se va a potenciar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, y que hace también una transformación cultural importante dentro del tejido empresarial, ¿no?, donde en esas relaciones laborales que van a ser más responsables y en las que tenemos que primar la flexibilidad, la conciliación, hablar de teletrabajo y de cómo queda regulado el teletrabajo, y sobre todo cómo queda regulado también el sistema de prevención de riesgos laborales con determinadas cuestiones que afectan a todas estas características. Los cambios demográficos van a ser evidentes, o sea, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población, pero también con los flujos migratorios, porque sumamos una cuestión más que va a ser el cambio climático. Y aquí también las organizaciones sindicales estamos trabajando profundamente por esta transformación del modelo productivo, en el que vamos a tratar que no quede nadie atrás para que sea una transición justa hacia una economía circular, una economía verde, un empleo que también esté pensado por y para las personas con discapacidad.
Esto sería el contexto de esta radiografía del mercado de trabajo al que nos enfrentamos, con una normativa que os decía y que se ha venido diciendo que tiene que poder abordar los cambios necesarios para esa nueva configuración de las personas con discapacidad en cuanto a esa radiografía y en cuanto a las nuevas tendencias del mercado de trabajo. ¿Cuál es el papel de los agentes sociales? ¿Qué es la mesa, el nombre de la mesa? Bueno, creo que es evidente, también se ha dicho aquí. Tenemos dos herramientas potentes, tres podríamos decir: el papel fundamental de la negociación colectiva y el diálogo social. Lo decía el profesor Esteban, la configuración de la regulación del mercado de trabajo para las personas con discapacidad se ha apoyado fundamentalmente sobre el diálogo civil, evidentemente impulsado por el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y de sus familias, porque ante un reto y una dificultad solo sirve el movimiento para poder cambiar esa realidad discriminatoria a la que nos enfrentamos todos los días. Y cabe reflexionar dónde y cómo hemos estado los sindicatos, en este caso UGT, durante todo este tiempo. La realidad es que hablaba de cierta tensión. Evidentemente, cuando a los interlocutores sociales no se nos llama para determinadas cuestiones, más allá de que sea un marco de consulta, información o negociación, pues sí que hay determinadas ciertas tensiones. Y luego, si también me da tiempo, pues aludiré a esa disposición adicional 27 que se introduce en la reforma laboral del año 5 minutos, del año 2022. La negociación colectiva es un papel crucial. A través de él podemos articular mecanismos importantes para ayudar al acceso y, sobre todo, también al mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad. Y, en este sentido, bueno, pues cuestiones en las que podemos tratar, o los contenidos que podemos tratar, son bastante extensos. Desde la cuota de reserva hasta las cláusulas de igualdad y no discriminación más generales, hasta los ajustes razonables o las cuestiones más enfocadas a la prevención de riesgos laborales y cómo garantizar el mantenimiento de las personas que tienen una incapacidad sobrevenida a lo largo de su ciclo laboral. Como quiero tratar las conclusiones y temas que salieron en estas últimas ponencias, voy a ir cerrando hablando de la importancia del diálogo social y los nuevos retos y conclusiones a los que nos tenemos que enfrentar. Creo que el diálogo social lo que garantiza es que, a través de grandes consensos en los que, evidentemente, para hablar de trabajo y empleo de las personas con discapacidad, las organizaciones sindicales, en nuestro caso, las organizaciones empresariales, solemos alinearnos con los movimientos sociales de la discapacidad y, por ejemplo, en UGT, prueba de ello son los acuerdos marco que tenemos tanto con instituciones como el CERMI a nivel estatal, Fundación 11, o como el CERMI a nivel autonómico, como nos sucede en Madrid. Este tipo de alianzas hacen posible que podamos llegar a grandes consensos que lo que nos hacen es consolidar que los avances, que los cambios legislativos a los que alcanzamos queden consolidados y garanticen esa transformación real hacia una sociedad más justa, que es lo que realmente vamos consiguiendo, ¿no? En este caso, UGT, por lo que apuesta, es por un nuevo estatuto del siglo XXI, con un nuevo modelo de empleo para las personas con discapacidad que exige, evidentemente, la revisión de esa dualidad de mercado de trabajo y mercado protegido, y exige también la revisión de la relación laboral de carácter especial, que tiene un desarrollo reglamentario del año 85 que todavía permite los contratos de bajo rendimiento y, por tanto, una bajada de salario del 25%, la prohibición de la realización de horas extras, que yo creo que es algo que debemos de revisar.
decíamos, los centros especiales de empleo son compatibles con la Convención. Decían sí, pero había que hacer una serie de modificaciones. Es una visión optimista. Yo digo, los centros especiales de empleo no son compatibles con la Convención porque hay que hacer una serie de modificaciones. Creo que eso hace que tengamos un cierto consenso para poder avanzar hacia lo que realmente queremos, que es potenciar el empleo de las personas con discapacidad con las mejores condiciones de trabajo y condiciones justas. Se refería antes, Pepa, también a los centros, a esa tensión que hay con los centros especiales de empleo y la iniciativa social y la iniciativa no lucrativa y el convenio de la discapacidad. Claro, hemos configurado una doble escala salarial cuando estamos incluyendo que los de iniciativa… Un minuto, perfecto. Que los de iniciativa lucrativa apliquen tablas del convenio de la actividad cuando los otros aplican la tabla del convenio de la discapacidad y genera una distorsión. Si los centros de iniciativa social priman a las personas, ¿por qué no se prima también que en sus condiciones salariales no sean diferentes y no se respeta o no se, y de alguna forma no se contradice un principio básico que es el principio de igual retribución por trabajo de igual valor? Si al final un centro especial de empleo de iniciativa lucrativa puede hacer la misma actividad y el trabajador con discapacidad va a estar haciendo el mismo trabajo que una persona que está en uno de iniciativa social. Bueno, yo creo que son reflexiones que tenemos que hacer para no entrar en contradicciones. Y lo decía también el profesor Ricard, creo que es indiscutible que hay que corregir el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a la extinción del contrato de trabajo con eso de muerte, jubilación, incapacidad del empresario, muerte, jubilación, incapacidad del trabajador. Bueno, pues conlleva una revisión profunda. Estoy de acuerdo en la necesidad de los planes de igualdad para la discapacidad y así apostamos por ello desde UGT. Hoy se aprueba también en el Congreso la ley trans y una de las enmiendas que llevaba UGT en esta ley que ha sido aceptada y que será formato de la norma es precisamente los planes de igualdad de atención a las personas LGTBI para evitar las discriminaciones de este colectivo dentro de las empresas. Y por finalizar, simplemente hacer una alusión. Creo que el diálogo social es fundamental, lo que no podemos encontrarnos cuando hablaba de la disposición adicional 27 de la reforma laboral. Cuando se publica la reforma encontramos que hay una excepcionalidad a los centros especiales de empleo respecto a la aplicación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que sostiene que las empresas subcontratas y las contratas tienen que aplicar el convenio de actividad y el artículo 27, la disposición adicional 27 establece una excepcionalidad. Cuando esto no está pactado, genera distorsión y, evidentemente, el posicionamiento actual de UGT es que se intente revertir esta situación en aras a garantizar las condiciones de igualdad de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Ya no me extiendo más. Discúlpame, Óscar, si me he pasado. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marina, por tu exposición y a continuación tiene la palabra Raúl Olmo Matas, que hemos comentado es adjunto a la Secretaría Federal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras. Hola, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a la Fundación y a las personas organizadoras del Congreso la invitación y agradecer también en nombre de Comisiones Obreras que hayan pensado el que una mesa de este tipo aportaba a un congreso de este tipo. Porque yo creo que es importante para algo que ya ha adelantado también mi compañera de UGT, pero que intentaré decir al final sobre realidades que a veces viven de espaldas y convendría que empezaran a colaborar de manera más intensa. Han pasado algo más de 40 años ya desde la aprobación de la LISMI, que viene a configurar, ha tenido muchas modificaciones posteriores, pero ahora viene a configurar cuál es la apuesta del tratamiento del empleo con discapacidad en este país. Y en nuestra opinión, y tenemos muchas esperanzas depositadas en lo que dé de sí el libro blanco o el debate en el entorno del libro blanco, conviene hacer una evaluación de dónde estamos, qué objetivos se habían marcado, qué es lo que se ha movido durante esos años para poder diseñar las políticas que apostemos en el futuro. Y en ese sentido, y en esto voy a ir muy rápido porque comparto prácticamente al 100% la intervención de Ricardo Esteban en la mesa de esta mañana, entonces voy a intentar no repetir algunas cuestiones.
Yo creo que hay algunas cosas, yo creo que hay éxitos evidentes. Este país no tiene nada que ver con lo que había hace 40 años, pero yo creo que hay algunas cuestiones que deberíamos reflexionar. Lo voy a centrar fundamentalmente en 3 elementos. Primero, este país tiene un problema de evaluación de las políticas públicas que desarrolla, y esto no es diferente. No ha habido una evaluación, ha habido alguna puntual de la IDF en algunos aspectos, etcétera, pero no ha habido una evaluación del conjunto de políticas públicas relacionadas con el empleo y discapacidad. Insisto, tenemos depositado en el libro blanco bastantes esperanzas de que pueda haber una evaluación que nos permita ver hacia dónde caminamos. En segundo lugar, cuota de reserva. Compartimos plenamente la necesidad de ir a un incremento en la cuota de reserva, de ir a un descenso en el tamaño de la empresa que garantice la cuota de reserva, pero por encima de eso deberíamos intentar garantizar una cosa, y es que se cumple. Porque el problema que ha tenido la cuota de reserva del INMI no es solo que esté diseñada a partir de 50 personas trabajadoras cuando estamos en un país de pymes y micropymes, sino el problema es todas las puertas traseras que sistemáticamente ha tenido hasta el punto de que la percepción en las empresas es poco más o menos que es algo voluntario, de cumplimiento. Y ese es el problema, en nuestra opinión, más importante que tenemos con relación a la cuota de reserva. Habría algunas otras, pero tenemos un problema importante. Empleo protegido. Yo creo que es un gran éxito, pero el empleo protegido no está cumpliendo el objetivo para el que se creó, que era un tránsito hacia el empleo ordinario. En nuestra opinión, habría que hacer una reflexión al hilo de lo que dice la Convención, pero no solo porque lo diga la Convención, habría que hacer una reflexión para intentar enfocar los esfuerzos a que los centros especiales de empleo y el empleo protegido den cobertura al proceso formativo y de cualificación y de integración en el mercado laboral ordinario y a aquellas situaciones de colectivos con especiales dificultades donde a lo mejor sí que tiene un sentido el mantenimiento en el empleo protegido. Y a lo mejor pues hay que enfocar pues un sistema que prime a aquellos ámbitos que producen una mejor integración en el empleo ordinario, etcétera, etcétera. Ejes de trabajo hacia futuro, partiendo de esa valoración, sin que sean posturas cerradas, pero entendiendo que en ese sentido deberíamos caminar. En nuestra opinión, el objetivo central tiene que seguir siendo incrementar la integración plena, sin discriminaciones, en el empleo ordinario de las personas con discapacidad. Eso implica incrementar la tasa de actividad. Eso implica incrementar la calidad en el empleo y garantizar todos los principios de no discriminación y de igualdad en el mismo. Y recuerdo, igualdad en el mismo quiere decir la asistencia necesaria de determinados respaldos y apoyos para que de verdad pueda ser, en términos de igualdad, personas que no parten del mismo punto. Con relación a la cuota de reserva, lo he comentado ya antes, somos partidarios del incremento de la cuota de reserva, somos partidarios de, además, dotar de capacidad a la negociación colectiva para poder modular esos incrementos, pero no dotarla de capacidad para que pueda crear excepciones al cumplimiento de la LISMI. Esto lo quiero dejar claro porque no. Algo así se intentó hacer ya en el acuerdo de negociación colectiva del 2007, luego vino la crisis y se acabó con todo. Creemos también que hay que hablar de disminuir el tamaño de la empresa, a lo mejor una combinación de disminuir el tamaño de la empresa y centro de trabajo, aunque el concepto de centro de trabajo puede complicarnos un poco la existencia en la realidad, sobre el cumplimiento de la cuota de reserva, pero hay un aspecto, lo ha mencionado antes la compañera de UGT, se mencionó esta mañana un par de veces. En nuestra opinión, no aguanta un pase el mantenimiento del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, que considera que se extingue el contrato de trabajo cuando hay una declaración de incapacidad permanente total para la profesión habitual o de otro tipo de incapacidades. No aguanta un pase. En la ponencia anterior se decía, y es cierto, que progresivamente hay empresas que están cogiendo cierta conciencia social y haciendo acuerdos con entidades o de otro tipo de fomento del empleo con discapacidad. Esas mismas empresas están despidiendo cuando hay una declaración de incapacidad permanente para la profesión habitual, cuando son empresas que tienen ámbitos perfectamente adaptables a la discapacidad sobrevenida de esa persona con la que ya tienen relación laboral. Es que no es de recibo, con todos mis respetos.
La Ley de Empleo va a incorporar dentro del personal que se entiende que tiene discapacidad a las personas que estén cobrando una pensión de incapacidad para la profesión habitual dentro del cómputo posible de personas con discapacidad para los centros especiales de empleo. Y nos parece bien porque acoge una realidad y es que es gente con dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Nos parece bien, pero es que lo que no es de recibo es que salgan de la empresa sin que la empresa tenga que acreditar absolutamente si es que no puede adaptar el puesto, si sí puede adaptar el puesto, si es una adaptación razonable o no. Insisto, es que no tiene un pase y, en nuestra opinión, además, no pasa el filtro de cumplimiento, sin ir más lejos, de la reciente Ley 15/2022 sobre los ajustes razonables. Sigue ahí en la norma porque estaba en el Estatuto del 81, pero ya le vale. Empleo protegido. Nosotros seguimos defendiendo que el papel fundamental de los centros especiales de empleo tiene que ser el tránsito hacia el empleo ordinario. Somos conscientes que hay determinados colectivos que tienen serias dificultades, a día de hoy no somos cínicos, o intentamos no ser cínicos en eso, serias dificultades para poder integrarse en el empleo ordinario. Y en ese sentido no planteamos una cuestión de cambio de la noche al día o de gran revolución. Pero no puede ser, en nuestra opinión, que los centros especiales de empleo al final sean un sector más de actividad económica, porque además yo creo que no están favoreciendo a la integración en ese sentido, a la visión en el conjunto del mercado de trabajo y a la integración de las personas con discapacidad en el empleo ordinario. Y en ese sentido sí que creemos que hay que hacer una reorientación, posiblemente de las ayudas y demás. Y quiero explicarlo también, para que no se me malentienda. En nuestra opinión, tendría que haber más ayudas públicas al empleo con discapacidad. Lo que pasa es que a lo mejor esas ayudas públicas también tendrían que ir mucho más orientadas a determinados colectivos o ser mucho más potentes a determinadas situaciones, y tenemos cierta sensación de ayudas en esquema de tarifa plana, donde al final además es difícil medir el logro de los objetivos o evaluar su funcionamiento. Dentro del empleo protegido, y lo comentaba la compañera de UGT y me sumo plenamente a lo que ha dicho, tenemos que acabar con las sistemáticas excepciones que en el ámbito del diálogo social se nos han dado en la práctica sobre el empleo protegido con relación a la norma laboral. La compañera mencionaba la disposición adicional de la última reforma laboral con relación al convenio de aplicación de los centros especiales de empleo, que en mi opinión particular además era innecesaria porque con el 42.6 seguiría siendo de aplicación el convenio de discapacidad y centros especiales de empleo, por el segundo párrafo del 42.6. Pero al margen de eso, es que la reforma laboral ha hecho una apuesta por la causalidad de todos los contratos temporales, por la duración limitada en los contratos temporales, y ha sido una cuestión de éxito, pero ha mantenido un contrato temporal sin causa para personas con discapacidad. Bueno, pues toda esa serie de excepciones yo creo que pueden tener un sentido quizá, o eso queremos pensar, en función de que si vamos a abordar el conjunto de políticas de empleo y discapacidad a través del libro blanco, abordémoslo ahí, pero acabemos con las excepcionalidades. Si la reforma laboral ha demostrado que no es cierto que sea necesario tener contratos temporales precarios para que funcione el mercado laboral, y yo creo que es un año donde la reforma laboral ha venido a demostrar lo contrario, en nuestra opinión eso también ocurre en el empleo de personas con discapacidad, y no tiene sentido el mantenimiento de contrataciones temporales a causales con una duración mucho más amplia que el resto de la contratación temporal en dicho ámbito. Políticas activas de empleo, creo que son importantes, algunas modificaciones que se aprueban, si no pasa nada hoy, en la Ley de Empleo, esta tarde creo que se vota en el Congreso de los Diputados. Falta una pata muy importante para nosotros, clave, en el empleo de las personas con discapacidad, que es el que tiene que ver con la formación. Es otra pata que está un poco pendiente de desarrollo, pero para nosotros redes especializadas, apoyo personalizado, servicios públicos de empleo que de verdad acompañen en el itinerario formativo, en el itinerario de inserción, insisto, especializado en las personas con discapacidad, pueden ser fundamentales. Entendemos, lo he mencionado ya, voy acabando ya, no voy a agotar ni los 5 minutos siquiera. Ya he comentado algo de que en nuestra opinión habría que incrementar las ayudas, pero reorientar donde se concentran las ayudas fiscales, no fiscales. Pequeño paréntesis, y lo comentaba la compañera de UGT y lo comparto plenamente. El convenio de discapacidad y centros especiales de empleo dio un salto importante en el anterior convenio, en nuestra opinión,
cuando reconoció el cumplimiento al menos de las tablas del convenio sectorial de referencia para los centros especiales de empleo con ánimo de lucro o para la situación vinculada a contratación pública. En nuestra opinión, hay que culminar esos pasos garantizándolo para el conjunto de actividades. Si tiene que haber ayuda, si tiene que haber, que somos partidarios de ello, consideración especial para los centros de iniciativa social, hágase en las políticas fiscales, en las políticas de ayuda, pero no con la nómina de las personas trabajadoras, ni con las futuras prestaciones sociales derivadas de las cotizaciones de las personas trabajadoras. Igualdad efectiva y no discriminación, campañas de sensibilización, campañas de formación, no solo de sensibilización, hacia el potencial que personas con diferentes capacidades tienen también para la propia productividad y para el propio funcionamiento y el día a día ordinario de las empresas. Mujer y discapacidad, no me extiendo. Creemos que es necesaria líneas políticas propias que afronten el problema de la discapacidad sobrevenida. Y, por último, diálogo social, y me uno a lo que comentaba la compañera de UGT, porque poco más puedo aportar ahí. Son mundos que, por desgracia, vienen viviendo demasiado de espaldas. El diálogo de la sociedad civil, o el llamado diálogo de la sociedad civil en materia de discapacidad, y el diálogo social de empresarios y organizaciones sindicales relativo al mercado laboral. Y debemos pacificar ese ámbito. No puede ser que se excluya del diálogo social toda cuestión relativa al mercado laboral cuando toca a las personas con discapacidad, ni puede ser, ni estamos apostando porque se excluya el diálogo civil cuando afecta a las personas con discapacidad. Pero ahormemos eso porque además el materializar, el normalizar la participación del diálogo social con relación a las cuestiones que afectan al empleo de las personas con discapacidad va a favorecer lo que sería un último punto bastante importante, y es introducir por parte de los agentes sociales en la negociación colectiva ordinaria de los diferentes sectores y empresas, fundamentalmente en el ámbito de la empresa, que es donde más posible es, las materias de discapacidad con bastante más empuje de lo que hasta ahora hemos sido capaces de hacer. Gracias por la atención. Muchas gracias, Raúl, por ajustarte al tiempo tan estupendamente. Y a continuación, el coordinador de diversidad e inclusión de ATA, Francisco Javier Zuasti Garrido. Adelante, Francisco Javier. Buenos días, muchas gracias a la Fundación por invitarme como parte de la Federación de Asociaciones de Autónomos. Voy a exponer un poco una reivindicación histórica y popular dentro de las personas con discapacidad, que es el tema de la otra pata del empleo, que es la parte del emprendimiento. No todo tiene que ser social, no todo tiene que ser sin ánimo de lucro, sino que también las personas con discapacidad tenemos que sentirnos personas con libertad de participar en esta sociedad de manera civil, social y también empresarial, por qué no decirlo. Las personas con discapacidad, día a día, vamos, por poner en contexto, yo tengo una tetraplegia, tengo un 90% de discapacidad, tengo un grado 3 de dependencia. Las personas con discapacidad luchamos, trabajamos diariamente por tener ciertamente autonomía e independencia en cualquier ámbito de nuestra vida, no solamente en la parte social civil, sino también en la económica y financiera. Es verdad que en materia de empleo, las opciones más genéricas que existen son las de entrar a un centro especial de empleo, ¿vale? Que básicamente recoge a gran parte de las personas con discapacidad. También está la parte ordinaria, que muchas de ellas, esa ley es absorbida por los centros especiales de empleo y se pierden oportunidades para poder estar incluidos en una empresa de manera normalizada. Y la otra pata es el tema del emprendimiento, ¿vale? Es un sector, bueno, que ya de por sí hay que tener valentía para ser autónomo o emprender, ¿vale? Tal como están las cosas, pero sí es cierto de que nos permite tener cierta libertad a la hora de adaptarnos, cierta libertad a la hora de tener tiempo, condiciones que nos permitan tener una autonomía, ¿vale? En eso se titula un poco esta presentación. No sé cómo tengo que pasar la otra.
Vale. Para poner un poco de datos, bueno, que normalmente ya hemos oído decir todas las reivindicaciones a nivel de empleo, ya somos también conocedores de que la edad activa de personas con discapacidad en España es aproximadamente 1,9 millones. De esa edad activa, ¿vale? Yo quiero, me gustaría a mí filtrarlo, segmentarlo un poco más, que no todas ellas están en búsqueda de empleo, evidentemente. Básicamente, pues bueno, por sus condiciones de discapacidad y algunas que es verdad que tienen más dificultades, otras simplemente porque bueno, todavía no están en acceso laboral por tema de formación, y otra también pues el tema de las pensiones, ¿no? Muchas de las personas con discapacidad recibimos, yo también recibo una pensión de, bueno, pues no contributiva o pensión de incapacidad y demás, ¿no? Esta diferencia respecto a las personas sin discapacidad, pues ahí veis en la gráfica, de 31 puntos inferior respecto a las personas sin discapacidad. Es verdad que cada vez que hablamos uno de los ponentes, los datos varían y ninguno coincidimos, ¿no? Pero básicamente son datos recogidos de estudios de propio CERMI, Fundación 11, incluso de la Seguridad Social. La tasa de empleo de estas personas que están activas y que están y que son, bueno, que pueden tener acceso al empleo, el 90% son asalariados, el 10% solamente es por cuenta propia. Luego, en la variación en cuanto a desempleo, ahí podemos ver que es básicamente el doble, ¿no? Las personas con discapacidad demandan en porcentaje el doble de empleo que las personas sin discapacidad. En España, según datos recogidos en la propia Seguridad Social y el INE, solamente hay 23.000 autónomos con discapacidad, de 3,1 millones. Un claro ejemplo de que el sistema no incentiva, no promociona el empleo por cuenta propia. Ahora, o sea, 3,7. Ahora comento por qué ocurre esto. Los principales motivos por el que las personas con discapacidad llevan a ser contratadas por cuenta ajena, ya se ha dicho hoy durante el día, por temas culturales, prejuicios de que las personas con discapacidad no pueden contribuir del mismo modo en la sociedad que las personas sin discapacidad, cosa que, bueno, yo puedo hablar en primera persona porque tengo una empresa, tengo 12 empleados, creo una actividad económica muy amplia, soy la tercera empresa con más beneficios de Jerez de la Frontera, o sea, y tengo un 90% de discapacidad, ¿vale? Es un poco por eliminar ese prejuicio. Otra de las cuestiones por las cuales al final estas personas son contratadas por cuenta ajena es el tema de la educación y la experiencia laboral, que aquí dice los datos, que el 15% de los estudiantes con discapacidad tienen estudios superiores respecto al frente del 33% sin discapacidad. Entonces, y ahí nos dice mucho que anteriormente Pepa ya nos daba datos que por qué los centros especiales de empleo tienen más éxito respecto a la empresa ordinaria. Otra de las cuestiones es o sea, por el cual las personas con discapacidad no emprenden, es por el sobrecoste que tiene emprender, o sea, respecto a las personas sin discapacidad. Me pongo otra vez de ejemplo, ¿vale? Para que entendáis un poco el concepto de lo que quiero explicar. Si yo quiero buscar una oficina, me tengo que buscar una oficina, unas instalaciones más o menos modernas, que me garantice un mínimo de accesibilidad para poder acceder. Cualquier persona, en cualquier cuarto, cualquier oficina, da igual el edificio donde esté, en un polígono, que no tenga acceso al transporte público, puede emprender. En mi caso no. Entonces yo tengo un sobrecoste a la hora de encontrar instalaciones accesibles. Además, también en la adaptación del propio puesto de trabajo, ¿no? En el caso de requerir equipamiento adaptado y demás, es un sobrecoste. Pero además también hay otro sobrecoste que es el tema de la asistencia personal, ¿no? Es un concepto que solemos demandar mucho porque bueno, nos garantiza y nos da cierta autonomía e independencia en cualquier aspecto de nuestra vida. Y lo último, que es un poco lo que vengo a reivindicar en esta ponencia, es la cuota de autónomos no se ajusta
no se ajusta a las ventajas por cuenta ajena. Y ahora un poco explico las diferencias que tiene una persona por cuenta, un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Los beneficios, las ventajas que tenemos los autónomos es una tarifa plana los 12 primeros meses y los 4 siguientes al 50%. Después de 5 años primero, pagamos una cuota normal como cualquier autónomo. Por cuenta ajena, ¿vale? Hay bonificaciones desde 4.500 a 6.300 durante la duración del contrato, o sea, siempre. O sea, esta diferencia económica según el tipo de contrato, edad de la persona y demás. Además, la cuota de la seguridad social es de 100% en el Centro Especial de Empleo y parte del salario de esta persona. Entonces, en cuanto a desventaja y discriminación, quería decirlo así, porque suena más impactante y cala mejor, los autónomos tenemos más dificultad y tenemos un sobrecoste a la hora de emprender. Luego, evidentemente, asumimos nosotros mismos el coste de estas instalaciones, de estas adaptaciones, respecto a trabajar por cuenta ajena, que ya la propia empresa pone las instalaciones y adapta el puesto de trabajo, o al menos tiene que hacerlo. Claro, viendo esta tesitura, evidentemente uno solo piensa si emprender o no emprender, ¿vale? Entonces, yo creo, como ha comentado antes el compañero de comisiones, hay pocas ayudas por parte del Gobierno, hay pocas ayudas. Se debería de incentivar la promoción de, en este caso, el autónomo por cuenta propia, con, bueno, aquí lo reivindico en la última parte, una cuota cero para los autónomos con discapacidad e incluir incluso nuevas ayudas para aquellas personas con discapacidad que tengan al menos un 65%, así lo diría yo, que son aquellas que requieren más accesibilidad, de más asistencia personal, e incluso se podía plantear una reducción en el IRPF, porque bueno, hay casos de que lo que gana tiene que repartirlo entre la administración y la casa. Entonces, como aquí reivindico mismas necesidades, mismas oportunidades para conseguir la autonomía económica y bienestar social. Ante las mismas condiciones, queremos también los autónomos que tengamos las mismas condiciones en cuanto a esas bonificaciones y esa ayuda económica por parte del Gobierno. Bueno, por esa parte, bueno, es un poco explicar el tema. Desde ATA es verdad que recibimos muchas reivindicaciones, no solamente en cuanto a la cuota, que es básicamente casi el 90% de lo que atendemos, sino también otras cuestiones, como ya he comentado, el tema del IRPF, el tema de ayuda al inicio de la actividad. Pero bueno, eso es una cuestión que afecta a todos, porque al final todas las personas pues tenemos también esa necesidad de iniciativa al principio de nuestra actividad económica. Bueno, en este aspecto, desde esta ponencia, pues quería resaltar la necesidad de que tenemos las personas con discapacidad, queremos emprender, queremos participar en la sociedad como uno más y no tener que ser personas asistidas o asistenciadas, y por eso pues, vamos a reivindicar desde ya, estamos ya trabajando con algunas administraciones a que bueno, la cuota cero sea de manera permanente durante el ejercicio de la actividad económica. Muchas gracias, Francisco Javier. Bueno, de momento vas a recibir el premio por ajustarte antes de tiempo, así que el premio que tenemos para la persona lo vas a llevar tú casi con seguridad. A continuación, y para finalizar la mesa, tiene la palabra Juan Antonio Pedreño Frutos, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Adelante, Juan Antonio, cuando quieras. Gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación a los organizadores de este congreso, que yo creo que está resultando, a juicio de todas las personas que están, un éxito absoluto y sobre todo unirme a la felicitación por la organización de esta mesa, como se comentaba hace un momento. Nosotros, como Confederación de Economía Social, no somos un agente social. Aquí está UGT, está Comisiones, estaría teóricamente COE. Nosotros no somos un agente social, lo que pasa es que contribuimos desde la economía social por nuestros valores y nuestro compromiso a la creación
de empleo en el ámbito de la economía social. Y yo creo que precisamente la simbiosis que existe entre la creación de empleo en el sector de la discapacidad y la economía social es una reciprocidad que está alimentando este modelo. Pepa Torres antes ha adelantado bastantes cuestiones de la intervención, ha explicado lo que era la economía social en definitiva, que es un modelo empresarial que ubica a la persona en el centro, que combina la eficiencia económica con la responsabilidad social, que genera cohesión social en aquellos lugares donde las empresas de economía social están ubicadas y que crea empleo y riqueza en este sentido, pero sobre todo además que facilita la integración sociolaboral de personas con discapacidad y con otros colectivos en exclusión social, intentando pues que nadie quede atrás en este sentido. Y ha dicho una cosa importante sobre la que yo quiero un poco poner el acento antes de empezar a intervenir. Hablaba del momento actual que está viviendo, porque no se puede entender la economía social sin las organizaciones del sector de la discapacidad. Dentro de CEPES tenemos a ONCE, tenemos su grupo empresarial Ilunion, está FEACEN, está EDIS y, por supuesto, en el conjunto general está CERMI también, en este sentido. Son aliados con los que estamos trabajando intensamente para generar mejoras permanentes en la legislación o en las medidas que se aplican para su planteamiento futuro y, sobre todo, para proteger los intereses de, como ha dicho ella, las casi 100.000 personas que, en este caso, en el ámbito de los centros especiales de empleo trabajan en el ámbito de la economía social. Pero ha señalado algo significativo. Ha dicho el papel que está adquiriendo en este momento la economía social en Europa. Bueno, yo creo que estamos en un momento impresionante para destacar, no solo en Europa, sino en todo el mundo, el papel que están teniendo las empresas de la economía social. Y, por tanto, dentro del sector de la discapacidad, el sector de las personas con discapacidad, porque la Comisión Europea aprobó hace un año un plan de acción europeo para la economía social con perspectiva 2030, porque ha sido apoyado por unanimidad, casi por unanimidad, por el Parlamento Europeo y por el Comité Económico y Social, porque la OIT, el Foro de Davos, la OCDE están elaborando permanentemente y apoyando políticas en este momento y en sus congresos en favor de la economía social. Creo que estamos en el momento de que se ha planteado quizá la política más impresionante en favor de la economía social que se ha hecho nunca jamás. Y puesto que las empresas de la economía de personas con discapacidad forman parte de la economía social, creo que no deberíamos dejar pasar este momento, especialmente para reactivar un poco las medidas en favor del empleo de personas con discapacidad. Y esto es un reto también interno nuestro. Se señalaba en la mesa redonda anterior que básicamente el empleo se crea por vocación, parte del empleo se crea por vocación y por implicación, venía a decir un interviniente. Bueno, eso es algo que ya va en el ADN de las empresas de la economía social. Sin embargo, ese reto nosotros no lo tenemos, y esta es una crítica interna también, no lo tenemos especialmente asumido. En España hay 43.000 empresas de economía social, 2,5 millones de empleos en el sector de la economía social. En Europa, 3 millones de empresas de economía social, que tengo también, en este caso, el honor de presidir. 14 millones de personas trabajando. ¿Se imaginan que el 50% de estas empresas, me da igual que sea por vocación que por implicación, contrataran a una persona con discapacidad? Eso no está ocurriendo ni en España. Por tanto, tenemos un reto interno de asumir esa vocación y ese compromiso que decimos también por principio. Y algo importante que se ha señalado también, tanto por el representante de Comisión Obrera como UGT como PEPA esta mañana, el tema de la formación. Estamos viendo que seguramente el camino más directo para la incorporación de las personas sería conocer qué necesita la empresa y cómo se lo podemos facilitar. Estamos en el año 2023, año europeo de las competencias y las capacidades. Estamos en un momento oportuno para que ninguna persona, trabajadora o desempleada, se pueda quedar sin la formación necesaria para actualizarse, para mejorar sus competencias, para adaptarse a esos sectores emergentes, que en este momento también se ha enseñado por parte de PEPA, economía circular, economía verde, economía azul, cooperativas de plataforma, etcétera, que pueden generar esos empleos del futuro y sobre todo el sector de la digitalización y todo el ámbito de la innovación social. Para que esto ocurra necesitamos políticas públicas. La parte pública tiene que facilitar necesariamente toda la formación para que las personas que no están trabajando se puedan incorporar a puestos de trabajo
y las que están trabajando no lo pierdan porque por falta de sus competencias se decida prescindir de estas personas en este sentido. Yo creo que estos son retos que tenemos en este momento por delante y desde la economía social siempre hemos trabajado mucho, diría, por la generación de empleo en todo momento, en épocas de crisis y en épocas de bonanza. Incluso nos hemos permitido trabajar y hacer un estudio sobre el impacto socioeconómico de las empresas de la economía social, de cómo los valores de las empresas de la economía social influyen en el comportamiento de estas empresas para crear ese empleo que estamos hablando en este momento. Y se ha hecho un estudio, llevamos haciendo un estudio varios años, comparando 7.000 empresas de la economía social con 7.000 empresas mercantiles. 15.000 trabajadores de la economía social con 15.000 trabajadores mercantiles. Un estudio que hemos planteado que responda a 3 preguntas especialmente. La primera, ¿la economía social muestra un comportamiento diferente al del resto de las empresas mercantiles? ¿Muestra un comportamiento? Y si lo muestra, si es así, suponiendo que genere un impacto social, ¿cómo afecta esta generación de este impacto social a la sociedad, estas diferencias? Y por último, si seríamos capaces de medir en dinero ese comportamiento que tienen diferente. Pero además hemos analizado una última hipótesis, ¿qué pasaría si las empresas de economía social perdieran sus valores, lo que las hace diferentes en este caso, y pasaran a comportarse como el resto de las empresas? Bueno, pues las conclusiones del estudio han sido bastante significativas. Las empresas de economía social crean un empleo inclusivo porque incorporan en mucha mayor medida que la empresa mercantil a colectivos de trabajadores con dificultades específicas de acceso al empleo, como mujeres de 45 años o mayores de 45, mayores de 55, personas con discapacidad o personas en situación de riesgo o exclusión social y personas de baja cualificación. Porque hay mayores niveles de estabilidad en el empleo. Muy posiblemente ahora, en muchos de los casos, con la reforma laboral, estemos ya rondando cerca del 100% de estabilidad en el empleo en este sentido. Porque hay una menor brecha salarial. Los niveles salariales son mucho más igualitarios. La menor dispersión salarial se debe a que hay una mayor contención de la diferencia entre las diferentes escalas de posicionamiento dentro de la empresa. Y porque hay mayores niveles de igualdad en relación a las brechas salariales de género, que son claramente menores. Y respecto a la última de las preguntas sobre si realmente qué pasaría si dejaran de existir estas empresas de acuerdo a sus valores, pues si se comportaran como el resto de las empresas, gran parte de los 172.483 personas de colectivos con especial empleabilidad posiblemente perderían un empleo. Cerca de los 125.000 trabajadores perderían posiblemente su relación laboral estable anualmente y se perderían 54.236 empleos en la España rural. Si algo es evidente para la economía social, es que un empleo digno, estable y de calidad es la única premisa que garantiza la plena incursión sociolaboral de cualquier persona y es la que garantiza la igualdad de oportunidades para cualquier colectivo. Y con todo ello yo creo que no se puede cuestionar que el empleo de las personas con discapacidad es una necesidad social que en una sociedad moderna e inclusiva tiene que aspirar, y que aspira al pleno empleo de todas las personas con discapacidad que quieran trabajar, tiene que hacer efectivo el derecho al trabajo para todos, tal como refleja la Constitución española. Efectivamente, como también se ha comentado aquí hace tiempo, hay desde hace muchos años, 40 años, una sensibilidad en este ámbito, en los ámbitos privados de la sociedad civil, hacia la empresa, a las personas con discapacidad y también, evidentemente, en los poderes públicos. Y hay cuestiones históricas, diría, como la reserva de la cuota de mercado en empresas de más de 50 trabajadores, como se ha comentado aquí. Yo creo que a pesar de los avances que se han producido desde 1982, todavía queda mucho por hacer, porque los niveles de desempleo y de inactividad, y se ha señalado repetidamente, y especialmente por Pepa también, del colectivo de personas con discapacidad, siguen siendo una preocupación generalizada para la sociedad y, desde luego, para la organización que represento en este caso. Una preocupación que ha hecho que, efectivamente, hayan sido las propias entidades representativas del sector las que hayan creado figuras, como los centros especiales de empleo en este caso, para fomentar, crear, defender y promover
modelos de empresas cuyo fin no sea el otro que la generación de empleo para personas con discapacidad. Hablo de los centros especiales de empleo que están recogidos en la Ley 5/2011 de Economía Social, pero también hablo de otras figuras como son los centros especiales de empleo de iniciativa social. Quiero hacer una matización en este sentido. Y también forman parte de la Ley de Economía Social las empresas de inserción y las cooperativas de iniciativa social. Bueno, yo creo que los avances sociales afortunadamente van siempre por delante de la normativa y esta Ley de Economía Social se hizo en 2011. Se le dio cobertura y ahí fue donde se recogió a estas figuras, centros especiales de empleo, de iniciativa social, empresas de inserción, cooperativas de iniciativa social, en donde de alguna manera se explicita en la Ley de Economía Social que los principios orientadores, uno de los principios orientadores de la Ley de Economía Social es la solidaridad, la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, de modo que favorezca la inserción de personas en riesgo de exclusión social. Y además en esta misma ley se recoge en la disposición adicional tercera que reconoce a la Organización Nacional de Ciegos, a la ONCE, como una entidad singular de la economía social con unos rasgos básicos y genuinos en su actividad. Yo quiero destacar algunos avances y luego algunas cuestiones que estamos defendiendo junto con el sector. Entre los avances, pues se ha señalado aquí el tema de las reservas de contrato, que yo creo que en este caso ya vamos un poco, diría, insuficientes, como se ha señalado también por parte del compañero de Comisión Obrera o por parte de otras personas que esta mañana, pero también las cláusulas sociales en este sentido. Pues quiero terminar señalando dos actuaciones que se están realizando desde la Confederación para fomentar el emprendimiento de personas con discapacidad. Dos ejemplos de recientes actuaciones que estamos haciendo en colaboración con las organizaciones representativas. En estos momentos, en CPS estamos en pleno proceso de negociación con el Poder Ejecutivo y Legislativo de la modificación de la Ley de Economía Social para incluir de forma expresa aquellas entidades que conforman esta realidad de los centros especiales de empleo de iniciativa social, diferenciándose así de los otros modelos de centros especiales de empleo que son promovidos desde una forma empresarial o privada y que no cumplen con los valores y los principios que configuran a estas empresas de la economía social y que son exigidos por la ley que ordena y está configurando el sector en este momento. Y, en segundo lugar, destacar también las acciones que se han realizado desde la Confederación ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social en colaboración, como digo, con las organizaciones representativas de estas empresas para frenar, paralizar, modificar, mantener como estaba, en este caso, la primera intención gubernamental de eliminar el marco actual de incentivos al empleo de personas con discapacidad, tanto en el empleo ordinario como a través de los centros especiales de empleo y que se contemplaba en el anteproyecto de la Ley de Incentivo a la Contratación, pero que tras estas actuaciones realizadas por la Confederación y demás ha sido paralizado y por tanto se ha mantenido igual que estaba en este momento. No me extiendo demasiado ya en este sentido, creo que de alguna manera simplemente destacar que en esta línea de promover el emprendimiento en el sector de la discapacidad, desde la Confederación estamos realizando un proyecto en colaboración con el Fondo Social Europeo desde el año 2016 al año 2023. Y en este proyecto han sido más de 100 proyectos de emprendimiento donde han participado 600 personas con discapacidad. Yo creo que en este momento es un proyecto interesante para promover ese emprendimiento en el sector. Creo que de alguna manera trabajar juntos de manera colectiva con los valores que representa la economía social son una realidad viable en el mercado y ahí es donde está la base para mantener y potenciar este empleo, especialmente en el ámbito de la economía social. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marina, Raúl, Francisco Javier, Juan Antonio, por vuestras exposiciones, yo creo que sugestivas y con algunas cuestiones yo creo que sujetas a debate y sujetas a contraste, ¿no? para avanzar. A continuación vamos a abrir un turno de 2 preguntas aquí en la sala y otra también por vía streaming, si existiese. Y empezamos... hay 5 manos, sí, entonces... Mire, en primer lugar, gracias, Óscar, porque nos permitirá hacer el máximo número de preguntas posibles. Yo creo que empezamos, si os parece,
por la parte virtual ahora, porque hay varias preguntas, pero me comenta Monse que quizás se pueden agrupar un poco. Entonces va a intentar hacer un pequeño resumen de lo que se ha tratado virtualmente y así luego ya tenemos tiempo de contestar las que hay en sala. ¿Sí? Vale, hola. Bueno, sobre todo es transmitir, dando apoyo a los compañeros que nos están siguiendo a través del canal, que está generando mucho interés y hay muchos mensajes y comunicaciones de apoyo a esta mesa y también a las que han habido a lo largo de la mañana. Pero sobre todo el resumen sería esto de potenciar la obligación de las empresas a contratar y a tener personas con discapacidad contratadas y en formación profesional, como se hace en otros países, se recoge. Y también el tema de la representación sindical de las personas con discapacidad, que es un tema que también habéis planteado, y era esto, transmitir esto. ¿Alguien de la mesa quiere intervenir? A ver, no sé, yo mismo un poco en esta línea, dos cuestiones, sobre todo la primera, a la segunda no puedo dar respuesta, desde luego, evidentemente. A la primera, yo creo que, vamos, más que potenciar, yo creo que hay que sensibilizar cada vez más a las empresas en el sentido de intentar generar las soluciones para que las personas con discapacidad se puedan incorporar a nuestras empresas. Yo creo que este es un reto que especialmente tenemos las empresas que de alguna manera llevamos en nuestros valores y nuestros principios esos compromisos de responsabilidad social y de responsabilidad empresarial y forman parte además del modelo que representamos en este caso, que es la economía social. Y uniéndolo a la segunda, evidentemente, que es lo que comentaba antes también, yo creo que lo que tiene que hacerse en este caso es que no sea un empleo que se dé casi, como se suele decir, por generosidad, sino porque tengan los trabajadores las competencias necesarias para abordar estos empleos que las empresas necesitan. Por eso la formación profesional, la formación, la adecuación, la mejora de las competencias que en ese momento tengan para proteger el empleo que tienen ahí o para generar un puesto de trabajo futuro es fundamental en este caso. Y yo creo que estamos en un proceso transformador de cambio de las competencias profesionales de multitud de sectores, y es fundamental que las administraciones públicas, yo creo que se pongan aquí mano a la obra para facilitar esa formación que necesitan todos los trabajadores que están haciendo en este momento y, desde luego, los que no lo están para facilitar su empleo. Gracias, Antonio. Adelante, Marina, por favor. Un matiz en cuanto a la representación sindical de las personas con discapacidad. Creo que es importante, hemos hablado del derecho al trabajo, hay que hablar del derecho a la sindicalización de las personas con discapacidad y en este sentido, desde las organizaciones sindicales, desde UGT, creemos que queda mucho camino por hacer, todavía hay mucho proteccionismo en determinadas tipologías de personas con discapacidad. Nosotros mismos, desde el sindicato, estamos avanzando para incorporar a personas con discapacidad dentro de las direcciones del propio sindicato y, sobre todo, en las mesas de negociación, que creo que es lo que hace posible que el tema de la discapacidad esté de forma transversal en todas las materias. Cuando hablamos de mujer, pues hablamos también de mujer y discapacidad y lo tratamos en los planes de igualdad, por ejemplo, y creo que es relevante también el esfuerzo que se está haciendo por hacer accesibles determinadas herramientas como pueden ser los convenios colectivos en lectura fácil y demás, y creo que ahí también habría que exigir un apoyo importante por parte de las administraciones, porque hasta ahora quedamos a expensas de una sensibilización de las empresas para poder hacer todos estos trabajos. Entonces, creo que es importante abordar también estos matices. Gracias, Marina. Bueno, a continuación, levantéis la mano, por favor, a las personas. Aquel caballero de allí, por favor. Usted, sí. Bueno, en primer lugar, yo quiero... Perdón, un segundín. Por favor, hay 5 o 6 manos levantadas. Hacemos preguntas concisas, breves, sin intervenciones previas, por favor, directas, si pueden ser posibles. Y lo mismo digo a la mesa. Contestaciones breves y cortas, si es posible. Pues Gracias. entonces me dirijo directamente a los representantes sindicales aquí presentes dentro de las conversaciones y el diálogo social con el Estado, con la organización central. Y me refiero a una cosa que ha comentado Raúl Olmos en relación a la extinción del contrato laboral tras una declaración de incapacidad total para la profesión habitual, que trae como consecuencia aparejada el reconocimiento de una discapacidad superior al 33%. No es lógico que por un lado se hable de la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral
y por otra parte se saque del mercado laboral a las personas que tienen una declaración de incapacidad total para su profesión habitual. La empresa con más empleados que tiene Andalucía es el Servicio Andaluz de Salud. No hay forma de que se revise esa expulsión inmediata del contrato de trabajo de las personas con una incapacidad sobrevenida. No hay forma de recolocar, de adaptar, de permitir que ese empleado público tenga un puesto con sus limitaciones o sus capacidades diferentes dentro de esa gran empresa. A mí me parece una locura. Yo me he tenido que reinventar. Yo quiero dar testimonio de que, bueno, ahora me dedico a otra cosa, ahora soy profesor de la universidad, en un ámbito completamente diferente al sanitario. Pero eso soy yo. Y las personas que se quedan expulsadas del mercado laboral porque tienen una incapacidad total para su profesión habitual. Yo no quiero ser pensionista. Yo no quiero ser pensionista, yo quiero trabajar. Solamente quería decir eso. Muchas gracias. ¿Alguna reflexión? Yo estoy completamente de acuerdo, he intentado decirlo eso, no sé si con fortuna. En nuestra opinión, a ver, no entró por el perímetro de materias de negociación en la reforma laboral, que culminó en diciembre del 2021, pero en nuestra opinión no tiene un pase mantener la actual redacción del artículo 49. Y en nuestra opinión no debería caber el despido, salvo que se acreditara la imposibilidad de que hubiera una adaptación del puesto o una reubicación. Y lo comentaba antes con el ejemplo de grandes empresas que con una mano están pactando la incorporación de personas con discapacidad, porque además le acompaña la foto de muchas cosas, y con la otra mano están despidiendo. Están, como quien dice, a ver si ya están más duros para pasar el tribunal, incapacidad para la profesión habitual y puerta. Porque a la mínima, pues eres antiguo, toda una serie de cuestiones. O sea, que ninguna duda, vamos. Y cuando eso lo hace el sector público, me callo mejor. ¿Una palabra por este lado? Usted. Gracias. Bueno, es que me ha parecido súper interesante y podría tener a lo mejor alguna pregunta para cada uno, pero voy a intentar ser súper breve. En cuanto a los empleos con las personas con discapacidad, yo he estado trabajando en una multinacional de distribución y teníamos varios compañeros, uno con síndrome de Down y uno con hemiplegia. Tiene que ser un trabajo, pero tiene que ser un trabajo con dignidad. No pueden convertirse en los mimados de la empresa, que todo vale. O sea, no, para mí eso no era un trabajo digno por ellos, no por nosotras, porque nosotras los teníamos como nuestros juguetes, porque te dan mucha ternura y te dan mucha tal, pero no les hacíamos ningún favor. Creo que para eso, a colación, creo que podría ser el comité de empresa quien pudiese estar un poco de ojo a visor a que los trabajos fuesen un poco más dignos dentro de estas empresas que son tan grandes y que en un momento determinado pueden permitirnos eso porque somos mucha gente en los centros. Estamos hablando de centros de 500, 600 personas que cada uno tenemos una sensibilidad, con lo cual... Y luego, por otro lado, respecto... Breve, por favor. No, sí, no, es que es a colación un poco también. Luego también tenemos otro problema con la gente joven. Ahora mismo yo tengo un caso muy cercano de una biplegia que está haciendo segundo de bachiller, pero los profesores prefieren que no vayan porque tarda mucho de entre clase y clase, entonces prefieren que no vayan. ¿Qué pasa con estas personas que ni siquiera les dan esta oportunidad porque van más lentos de una clase a otra? ¿Qué vamos a hacer con este chiquito cuando salga al año que viene? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Cómo los metemos en el mundo laboral si no les damos una formación? Entonces, ahí, esas serán las dos cosas. He intentado hacerlo más breve. Muchas gracias. ¿Alguien quiere desde la mesa reflexionar o decir algo? Y si no, pasamos a otra pregunta. Yo muy breve, completamente de acuerdo. Por eso decía la importancia del papel que tiene que tener la negociación colectiva, fundamentalmente en la empresa, para todo el ámbito de adaptación.
Pero completamente de acuerdo, cuando hablamos de un trabajo con derechos, es de un trabajo con derechos y, desde luego, el primer derecho es a la propia dignidad. O sea, que, clarísimo. Muchas gracias. Señor, que ha levantado la anterior... Usted, un momentín, por favor, que le den el micrófono. Me dirijo a este señor, al agente social de Comisiones Obreras. Usted habló sobre el trabajo temporal e indefinido, pero yo la pregunta que le hago es sobre el temporal. ¿De qué sirve que le contraten, hagan un contrato de 6 meses y luego, si te he visto, no me acuerdo? Porque eso es hambre para hoy, altura para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué cuando termina el trabajo temporal de formación no le hacen un contrato indefinido? Y aquí acabo. Gracias. Muchas gracias. Muy directo y la respuesta también muy directa. El objetivo que ha tenido para el mercado de trabajo con carácter general la reforma de diciembre del 2021 ha sido precisamente el que el empleo temporal tenga limitación en el tiempo. Solo se puede hacer cuando el trabajo, la actividad que hay que realizar, tenga carácter temporal y endureciendo mucho las condiciones para que haya que considerarlo indefinido. Y eso ha tenido unos resultados concretos en el empleo indefinido. ¿Qué es lo que hemos planteado en el empleo temporal con discapacidad? Que tendrá que hacerse lo mismo. No se han tocado los contratos especiales, sigue siendo no causal, tiene una duración máxima de 3 años, etcétera. Lo que estamos diciendo es que tendrá que hacer la misma transición. Es que completamente de acuerdo. Si el trabajo sigue existiendo, el contrato temporal es un contrato que no debe ser temporal, sino que tiene que ser indefinido. Aquí en este país parecía que teníamos una especie de maldición bíblica por la cual había que pasar primero por no sé cuánto tiempo de becario, después por no sé cuánto tiempo de temporal y en precario para conseguir un empleo de calidad. Pues mire usted, no. Y eso también tendrá que llegar al empleo con discapacidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Señor, que... Gracias. Buenos días. Vamos a ver. Quería, aprovechando que tenemos en la mesa representantes de organizaciones sindicales más representativas, organizaciones empresariales y sector de discapacidad, con la aprobación de la reciente Ley 15/2022, en el artículo 29 se establece la legitimación de todas estas organizaciones para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, o personas afectadas por enfermedad, en situaciones de vulneración de derechos frente a colectivos indeterminados y también frente a situaciones concretas. Esta nueva situación o nuevo rol que les otorga el legislador tiene que tener, entiendo, una concreción en la actuación de todas estas entidades. Aprovechando que estáis todos aquí, ¿cómo va a cristalizar esto en la nueva actuación o nuevo rol que se os asigna por parte del legislador? Gracias. Muy bien, con esta pregunta vamos a acabar y un minutito o dos, los tres que os han mencionado. Adelante, por favor. Si quieres, Raúl. Yo lo digo sinceramente, me has pillado, ¿eh? No sé, a ver, digo, no, a ver, no ignoro nuevas legitimidades procesales que nos dé la Ley 15/22. Me sé bien el artículo que hace referencia a la necesaria adaptación sencilla, porque en mi opinión se da de tortas con el 49 del Estatuto, pero no me sé el de la nueva legitimación, lo siento. Yo creo que te refieres a los procedimientos para denunciar discriminaciones dentro de las empresas. Yo entiendo que no se te escucha, pero bueno, la legitimación como organizaciones, como agentes sociales, la tenemos. Lo que tendrá que haber es un desarrollo reglamentario que identifique cuál es el procedimiento o el mecanismo para gestionar todas estas cuestiones, como ha pasado con otras normas. En el ámbito laboral, las organizaciones sindicales tenemos legitimación plena para intervenir en todo asunto donde guarde relación
con donde haya personas trabajadoras, personas afiliadas, un convenio colectivo que pueda estar de aplicación. O sea, que en esa parte legitimación no nos da. No sé en otro tipo de procedimientos, lo digo sinceramente. No. En el ámbito nuestro no estamos dentro, no tenemos esas competencias. Tiene otra organización. Muy bien. No las tenemos. Pues nada más, acabamos en hora. Muchísimas gracias, Marina, Raúl, Francisco Javier, Juan Antonio, por vuestras intervenciones y a todos ustedes por escucharnos. Pasamos a la siguiente mesa. Gracias. Gracias.